Muy buenas. Aquí vamos a hablar sobre las estructuras de datos que tenemos en Go, por lo menos las principales. Pues vamos a hablar de, primeramente, la estructura de datos, yo creo que más conocida y más usada también. O por ejemplo, o por lo menos una de las más usadas, que es el array. Está en la mayoría de lenguajes de programación, por no decir que todos. Y pues esto define una estructura de datos estática. ¿Qué quiere decir eso? Que son varios datos en uno que tiene que tener un tamaño predefinido. Que veremos que en Go hay una forma de no hacerlo, por así decirlo. De no tener que ser obligatorio definir su longitud. Y bueno, pues primero que todo, vamos a ver cómo se puede definir un array. Básicamente se puede definir de esta forma, que es el array. Vamos a definirlo. Y tiene que ser entre corchetes. Tiene que ser entre corchetes. Y tenemos que definir, pues en este caso, su longitud. Vamos a colocar 5 por ejemplo. Y su tipo, que es de tipo entero. Y aquí ya lo hice. Tenemos que, con esta forma de declararlo con Go, tenemos que tanto declararlo como inicializar el array en la misma línea. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llenarlo. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en realidad 1, 2, 3, 4 y 5. Y podemos imprimir fácilmente con el FMT el, el array, ya que es la forma de formatear cadenas de texto con Go. Es muy bueno en realidad el paquete FMT. Pero si queremos imprimir pues número por número o aplicar algún tipo de lógica, normalmente se utiliza el for. Vaya, ya lo vimos, la estructura, bueno, el bucle, uno de los bucles, bueno, el único bucle que hay en Go, lo definimos así. Primero, ya vimos esto, que es ser un índice, se coloca ahí por índice index, se inicializa en cero, ya veremos por qué, y pues se aplica la primera condición, que es que i sea menor a la longitud. ¿Cómo sacamos la longitud en Go? Bueno, pues hacemos uso de la función len que tiene ya Go por defecto y pues metemos el arreglo. Ahora, tenemos que hacer la otra condición, pues que en este caso sería que, o bueno, más bien efecto, que sería que el contador pues va a sumarse uno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eh, los arrays funcionan con índices. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que acceder, si queremos mostrar cada dato por separado o hacer algún tipo de lógica con ese dato, tenemos que en realidad acceder a su valor, bueno, a su posición. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues nos referimos, bueno, vamos a primero hacer un fmt print ln. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llamar ese arreglo y en medio de los corchetes vamos a jugar pues con su posición. En este caso, pues, bueno, para hacerlo más visual, voy a hacerlo con un número, por ejemplo, el 1. Ahora, ¿qué quiere decir esta línea? Esta línea quiere decir que estamos accediendo primero que todo al array. Ok, el array es una estructura de datos, una lista. Y estamos accediendo a su valor de la posición 1. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque los arrays y la mayoría de estructuras de datos, en cuanto a definición de listas y derivadas de arreglos, comienzan con el índice 0. Vamos a verlo un poco mejor acá. Esto es un arreglo y dentro pues tiene los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un total de pues 6 elementos.
pero, su índice empieza desde el cero. O sea que si queremos eh, acceder al número uno, no tendríamos que eh, decir que queremos acceder a la posición número uno, porque en realidad queremos acceder al cero, porque el número uno, está en la posición cero del arreglo. Así que en este caso no vamos a ver por pantalla el valor uno, porque como vemos también acá, el valor que está en la posición uno es el 2. Teniendo esto dicho, pues vamos a verlo. Go run y perfecto, como ya pues sabíamos, veremos el valor 2 5 veces. Esto es muy importante eh, entenderlo, ya que puede ser, ya que jugar con las posiciones de los arrays va a ser muy importante en la mayoría de lenguajes de programación. Véase Java, Python, también Go, aunque en Go no se trabaja con arreglos, se trabaja con un derivado que pues igualmente funciona con índices, así que sí es muy importante. Pero bueno, sigamos. Ahora, ¿qué hacemos si por ejemplo queremos ver todos los de la lista? ¿Qué podemos hacer si vemos todos los de la lista? Saber los 1, 2, 3, 4, 5. No podemos hacer pues un print por cada una de la posición del 0 al 4, como ya vimos. Bueno, aquí tenemos 5, pero 2 tenemos hasta 6. No podemos hacer un print por cada uno. Así que si vemos, la i casualmente tiene el acceso a esa posición. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, para verlo un poco más gráfico, imprimamos i. Vemos que exactamente tiene los mismos valores de posición que los arreglos. Y todo eso gracias a que lo inicializamos en cero, precisamente porque un array comienza con el índice cero. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que un array, para ver todos sus elementos, ver la posición y. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al tema de acá, pues que en la primera iteración, el primer bucle, el primer recorrido, va a ser fmt del array en la posición i. ¿Cuál es el principio? Cero. Como vemos, 0 es el 1 en el segundo y va a ser 1. Y como vemos, eh, y pues en la posición 1 es el 2 y así sucesivamente. Pues vamos a verlo. Y precisamente tenemos pues todos los números del array. Ahora, ¿qué pasa si queremos llenar el array? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quisiéramos llenar el array con solo números pares, bueno, pues podríamos hacerlo. Por ejemplo, esta es otra forma de crear un arreglo, pero esta vez vacío. Igualmente tenemos que especificar su tamaño, pero va a estar vacío. Por defecto, Go tiene valores vacíos o nulos por decirlo así, que son valores por defecto, que en el caso de los strings son cadenas vacías, en el caso de los números son ceros, en el flotante 0, 0, en fin, o sea, el valor eh, nulo, por así decirlo, de su tipo específico. Así que, por ejemplo, podemos definir var array de tamaño 5, vaya, y de tipo entero. Esto ven que no hay ningún error porque, como ya dije, en algunos lenguajes de programación esto no se puede porque al estar vacío no hay nada y esto genera un error. Por ejemplo, véase Java. Pero en Go, al tener valores por defecto, pues si imprimimos esto, va a ser 0, 0, 0, 0 y 0.
Pero como no queremos eso, entonces vamos a jugar otra vez con las posiciones y los índices. Así que ya sabemos que para correr todo el array podemos usar el i, porque la i va de 0, que es precisamente el primer índice del array, hasta su último, que es, esto se me olvidó comentarlo, el último elemento del array siempre va a ser la longitud, longitud del array. Bueno, le colocamos para que lo veamos en términos de Go. La longitud del array menos 1. Claro, porque al comenzar en 0, si el tamaño del array es 5, 5 menos 1, 4, perfecto, ya está. Solo hay que pensar en eso. Que es 200, no pasa nada. 199. Va del índice 0 al 199. Esas son las posiciones con las que se puede jugar con un array. Vaya, las posiciones van de la longitud del array menos 1. Eso es todo. Ahora, sabemos que, pues ya lo vimos, es i. Y pues ya estamos viendo, lógicamente, ver que si lo queremos de 1 a 4, de 1 a 5, perdón, podemos simplemente decir que eso, recuerden, esta es la posición, va a ser como queremos que no sea 0, sino que sea de 1 a 5 y más 1. ¿Y cómo lo imprimimos? Pues tendríamos que hacer otro for e imprimirlo acá. Perfecto. Ahora sí lo vemos. Está todo perfecto. Ahora, si por alguna razón nosotros quisiéramos, aunque esto no lo he visto mucho, de lo poco, claramente estoy siguiendo estudiando Go, pero no lo he visto mucho en Go, en código en general de Go, que se puede hacer esto. Para eso se necesita hacer este tipo de sintaxis, que si no sabemos al final cuánto va a ocupar un array, podemos llenarlo así. Bueno, esto no tendrá mucho sentido. Los 3 puntos, ¿qué quiere decir? Los 3 puntos le quieren decir al compilador de Go que infiera su tamaño. O sea que en este caso el tamaño sería 3. Pero si yo en algún momento quiero colocarle otros elementos, podría hacerlo perfectamente sin modificar esto acá. Porque supongamos que ahorita antes teníamos 3. Y si yo lo dejo con este 3, no se puede. Index fuera de los límites es mayor a 3. Mala suerte. Pero con esto, ningún problema. ¿Se imprime todo? Perfecto. Ahora, los arrays en Go no son muy utilizados precisamente porque existe una estructura de datos bastante, no más útil, pero sí más flexible, también más optimizada, que es el slice. El slice en Go, pues se puede definir como una parte de un array. En cuanto a dirección de memoria y bueno, cosas de sistemas, que no pues voy a tocar ahorita, pero básicamente apunta a un array, solo que el slice, que tenga muchas características y en varias ocasiones se comporte como un array, no lo es. Una de las cosas es que es dinámico, o sea, no se le tiene que indicar el, el tamaño. Por ejemplo, esto no se le indica el tamaño, simplemente se, se le dice. Pero claro, ahora, exactamente, lo que dice el, el editor, o bueno, las reglas de Go es que esto no se puede, bueno, sí se puede, pero en realidad el es nil, o sea, no hay nada.
El valor porque, por ejemplo, el valor por defecto en la mayoría, como ya dije, tipos de datos es el valor mínimo. Pero claro, al el slice, el valor mínimo y máximo no existe porque es su propio, es una estructura de datos dinámica. Entonces el valor mínimo es un valor nulo, un valor inexistente, que en Go es nil. Ahora, eso se podría pues fácilmente, mm, a ver, copiar esto, por ejemplo 5, y decir que el slice, bueno, para llenar ahora un slice se utiliza la función append, que bueno, ya me lo está diciendo el editor. Ahora, hay una forma de recorrer una estructura de datos que también se puede, ya lo digo, también se puede con el array, que es un for range, que precisamente es lo que me está diciendo acá Go. Bueno, ya explico el for range, pero primero vamos a explicar esto. Acá lo que estamos diciendo es que, claro, un slice es el dinámico, espera y espera y espera y espera datos. Aquí estamos diciendo que el slice se le va a hacer un append, no sé cómo decirlo en español, pero se le va a agregar, por decirlo así, a pues el mismo slice, vaya, y un valor, que en este caso el valor va a ser del 0 al 4. Ahora el for range. El for range, ¿cómo funciona? El for range es algo parecido que hay en Python, que es básicamente una forma de tanto trabajar como recorrer y miles de cosas más, una estructura de datos como un arreglo, una estructura que ya más adelante se va a ver en otra ocasión, porque el video va a quedar bastante largo solamente con esas dos estructuras. Que básicamente es índice y valor. Por ejemplo, esto es el primer índice, vaya, va a ser la posición. Vieron que les dije que esta es la posición, bueno, va a ser este. Y el segundo, el segundo parámetro va a ser el valor. O sea que si nosotros quisiéramos esa forma de decir que no, que el array en la posición, y bueno, eso no tendríamos, no es necesario hacerlo, como ya les dije, se coloca un guión bajo y se ignora. Así que simplemente podemos hacer un print ln de v, o ya verán. Obviamente voy a explicar el código, pero primero vamos a ver algo acá. Para los slides, eh, ya como dije, funcionan muy parecido a los arreglos, pero acá hacemos dos conceptos nuevos, que son capacidad y longitud. La capacidad no es igual a longitud y puede ser, en la mayoría de los casos, en muchos casos en realidad, mayor a la longitud. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, bueno, vemos que es 8, pero ¿por qué es 8? Bueno, ya lo vamos a ver. En este caso, la longitud es 8 porque él toma una referencia de, creo que es de los bytes, vaya, de 4 en 4. Así que, eh, como la capacidad, bueno, la longitud del slice en un principio era de 0 a 4, que es 5, entonces en un principio se le asigna 4, pero claro, cuando
sobrepasa esa capacidad, se le asigna otros 4, que en este caso sería 8. No sé si me hice entender, pero es como funciona internamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, por alguna razón, hacer un slice que tenga una capacidad y una longitud fija? Bueno, pues esto es un poco bastante fácil. Hay una palabra en Go para crear una nueva estructura completa de datos que se utilizan mucho en mapas, slides, y ya veremos cómo se utiliza. Se utiliza la palabra reservada make y se define el tipo, que en este caso pues vaya es un int. Y claro, acá nos espera 2 o 3 argumentos y solo hay uno. ¿Por qué nos queremos decir esto? Para un slice, el primer argumento va a ser su longitud. Va a ser su longitud. Que en este caso, pongámosle que va a ser, no, pongámosle que va a ser 5. Ahora, hagámoslo todo y, ya lo vieron, dobla eh, su capacidad. ¿Y por qué hay muchos ceros? ¿Por qué pasa esto? Bueno, como les digo, en Go hay valores nulos. Y al ver el compilador de Go que la estructura de datos sobrepasaba, como ya vimos acá, sobrepasaba, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, sobrepasaba la longitud, dinámicamente le asignó más capacidad, que en este caso y en la mayoría de casos va a ser el doble. Pero si nosotros le colocamos otro argumento, que va a ser la capacidad máxima, ¿no? Ahora es de 12 porque duplica su capacidad al ver que la anterior fue capada. Teniendo esos conceptos pues ya un poco más claros, creería que hasta acá sería el video. Eh, el slice es una estructura de datos muy, muy, muy útil que se utiliza mucho más en Go que el array. Y pues más adelante se verán tanto mapas como estructuras. Y en posteriores videos pues se verá un apartado más avanzado. Porque si no es mucho contenido y es mejor hacerlo así. Y pues muchas gracias por verla.